Un gran saludo para todos. A continuación, por medio de esta presentación, se hablará de la investigación narrativa. Esto como parte del curso Metodología de la Investigación Cualitativa del Doctorado de Educación dictado por el profesor Esteban Áñez. Quien le habla, Rafael Mendoza. Presento los tópicos en los que vamos a hacer el recorrido, un poco de historia, la definición, característica de este método, en qué consiste este diseño narrativo, cuál es el proceso de investigación narrativa. Citaré un ejemplo y bueno, por último, para complementar todo el tema de información, las referencias, por si a alguno le gustaría pues luego recurrir a ellas para complementar parte de la formación. En estos tres cuadros se señalan tres momentos históricos que abren la puerta a la investigación narrativa. En el primero se señala el siglo XIX, la sociología en los Estados Unidos y la Escuela de Chicago. Esta escuela marca un muy buen precedente, referido a que en dicha escuela se desarrolló ampliamente en los años 1890 estudios bajo parámetros cualitativos de forma sistemática y modernamente científica. Desde su nacimiento, los estudios sociales de Chicago son multidisciplinarios. En ellos se combina la sociología con la antropología, con la psicología social y con la filosofía como disciplina constitutiva. Por eso, aunque la Escuela de Chicago se considera ordinariamente como una escuela sociológica, hay que entender este término en el amplio sentido de estudios sociales, más que en el registro de sociología propiamente dicha. Ya el siglo XX es un siglo a nivel de investigación bastante interesante y bastante controversial. Interesante en primera instancia porque hay un predominio de la visión positivista, ¿no?, anclado en el método estadístico y la psicología experimental, el conductista. Sin embargo, a mediados del siglo XX, también esta metodología más encaminada hacia lo positivo, hacia el positivismo, hacia lo numérico, hacia la cuantificación del todo, tienen una crisis que corresponde a crisis de las representaciones. Las representaciones que esto no cubría toda la realidad, no decía todo lo que había, no hablaba del todo de los hechos, incluso habían cosas que no se podían explicar. Esto hace pues que haya un giro lingüístico, un giro hermenéutico como una necesidad para satisfacer eso. Ya en el año 61, cuando empieza a ver estas sensaciones de cambio, estas necesidades de integrar, pues esto nace a raíz de un modo diferente de hacer investigación. Es una necesidad de cruzar historia, de hacer análisis, de tomar los relatos, de obtenerlos, de hacer significativa la investigación a partir de las experiencias mismas de los actores, de los sujetos, de los individuos. En esta lámina presento una serie de conceptos afines de lo que es la investigación narrativa. Connelly y Clandini manifestarán respecto a la investigación narrativa. Esta se construye como un método de investigación, una forma de acceder al conocimiento. Esta no tiene la pretensión de establecer reglas generales, ni leyes universales, ni constantes. Al contrario, busca proporcionar descripciones que permitan la comprensión de cómo transcurre el proceso de constitución y recreación de sentido de la propia acción de lo estudiado. Robert, respecto a esto, pues, respecto a la investigación narrativa, manifestará, pues, el estudio narrativo es un área sustantiva que permite el análisis, la experiencia de vida y de la identidad. Permite conectar con los grupos sociales, las situaciones y acontecimientos. Y por último, Brunner él manifiesta que en el estudio de la forma en que los seres humanos experimentan el mundo a través de la cultura. Metodológicamente es el proceso de recogida de información a través de los relatos que cuentan las personas sobre su vida y las vidas de los otros. Como forma de entrada a esta lámina, entendemos la investigación narrativa como el proceso de recogida de información a través de los relatos
que cuentan las personas con sus vidas y con las vidas de los otros. Acá entra un término bien interesante que es el relato, ¿no? Y este es el que guía la acción, construye identidad, a veces múltiple y cambiante. La experiencia se construye a partir de o a través de narraciones, que la gente da sentido a lo que ocurre dentro de uno o más relatos, y la gente está guiada en cierta manera y no en otra a partir de las proyecciones, expectativas y recuerdos derivados de múltiples y en última instancia limitados repertorios de narraciones sociales. Estas narraciones, a su vez, construyen las realidades personales y también construyen la cultura a través de la historia. Eso es lo que hace el relato dentro de esta investigación narrativa. A partir de eso, veamos esta lámina que se titula Dos posiciones básicas para comprender la investigación narrativa. La primera, desde el análisis del relato, y la segunda, desde el análisis del relator de la historia. En la primera, al realizar un análisis de la narración, es necesario reflexionar sobre los relatos. Para ello, es importante que el investigador, en primera instancia, considere la historia o relatos como hechos sociales. A partir de allí, realice un análisis riguroso y sistemático mediante el uso de procedimientos técnicos y estrategias analíticas. El análisis de los relatos es necesario que permita teorizar desde alguna perspectiva sociológica, psicológica u otra perspectiva académica. En el segundo caso, en la segunda posición básica para comprender esto, pues que es y parte desde el análisis del relator de la historia, esta consiste más en reflexionar desde qué punto o de cuál punto se parte o empieza el relato. Relatar la historia implica la investigación y análisis del producto. Es necesario considerar la historia como un producto. El investigador necesita que considere a la persona con su historia, en sus elementos propios, en sus circunstancias. A partir de la comprensión de este sujeto, también puede interpretar y dar sentido al relato. En esta lámina se presenta algunas de las características de la investigación narrativa. En específico, vamos a señalar 5. La primera, se constituye en una historia con un argumento que está impregnado de valores. Son estructuras evaluativas que conllevan una posición moral. La segunda, expresa un relato en el que los acontecimientos son seleccionados para construir una trama que sea significativa. La tercera, los acontecimientos de la narración se organizan de manera ordenada. La cuarta, los personajes inmersos poseen identidades que son continuas a lo largo de la narración. Y quinto y última de las señaladas acá, se conjuga en una estructura que posee un comienzo y un final, crea direccionalidad y contiene un propósito esta investigación. Acá les presento el diseño narrativo característico según Hernández, Fernández y Batista. El objeto de estudio en un diseño narrativo pues pueden ser dos. En el primero de los casos puede ser uno o más individuos y sus historias, ¿no? Y en el segundo, varias historias de un evento en particular que se quiere identificar o que se quiere estudiar, que se quiera, digamos, sacar a la luz, investigar. Los instrumentos para la recolección de datos bajo esta forma en particular son entrevistas y documentos. Estos documentos pueden ser escritos, audio y videos. Las estrategias de análisis de datos, bueno, la cronología es importante, la cronología de eventos e historias, el ensamblaje de elementos que integran la historia, recuento de la historia por parte del investigador. Y el producto en el reporte sería una historia secuencial que integra varias narrativas. Cuando hacemos una investigación o al hacer una investigación de carácter narrativa, ciertamente su naturaleza está en analizar la historia de vida y vivencia sobre los sucesos considerando una perspectiva cronológica. Este hecho de la perspectiva cronológica es el punto donde en este momento quiero hacer el inciso.
porque la narración debe incluir una cronología de experiencias y de hechos pasados, presentes y perspectivas a futuro, aunque a veces solamente se abarquen sucesos pasados y sus secuelas, pero es importante que se denote, que se deje claro el hecho de los acontecimientos a nivel cronológico, ¿no? Y bueno, pues esto sí se puede cimentar en una narrativa que es escrita, verbal, no verbal, incluso artística, ¿no? A partir de distintas representaciones y expresiones de arte que tengan los individuos o lugar. El diseño narrativo tiene tres tipos: el de tópico, el biográfico y el autobiográfico. Acá se señalan las acciones para llevar a cabo el diseño narrativo. Este está compuesto por 10. El primero pues corresponde al planeamiento orientado a entender y representar la experiencia por medio de la historia de vida del individuo o de los grupos. La segunda, se elige a los participantes, los individuos o miembros de los grupos cuyas historias de vida reflejen la experiencia de interés, si aún viven, ¿no? Si no, bueno, pues se busca también referentes. El tercer momento pues es el reconocimiento y posterior revisión del lugar donde ocurrieron las historias de vidas y hechos. Ahí también es importante hacer la búsqueda de antecedentes históricos sobre los participantes y los hechos pues también. En el cuarto momento es la recolección de datos sobre las historias de vidas y su contexto. Es recabar documentos, objetos y materiales, es entrevistas, archivos públicos y privados, grupos de enfoque, observaciones y etcétera. En el siguiente es elaborar el reporte del estudio, ¿no? Este está constituido por las narraciones particulares, historia de cada participante, en el caso que se entreviste a distintos participantes, narración de la historia del suceso general, descripciones, temas emergentes, explicaciones, hipótesis y teorías. El siguiente es se analiza la narración de la historia de los actores que han sido investigados, se identifican las unidades, categorías y temas, se establece una cronología de eventos de las narraciones, se valida con exactitud los datos. En el siguiente es volver a narrar la historia, la narración del investigador, ¿no? En este caso, cruza fuentes, verifica hechos, conjuga historias y perspectivas de distintos actores. La siguiente es explora el significado de las experiencias narrativas y documentadas, el sentido general de los datos. Revisa el reporte de los participantes y otros investigadores o expertos de la historia. Y por último, elabora una versión final del reporte. Es importante pues tener en cuenta en este proceso de investigación que el contexto en el que se ubica la investigación, de acuerdo al planeamiento y el problema, ¿no? Que tenga correspondencia. Las historias de vida, cuando se obtienen por entrevista, son narradas en primeras personas. El investigador revisa memorias registradas de documentos. Estos pueden ser libros, cartas, registros de archivos, artículos publicados o de prensa, y grabaciones, además de entrevistas a otros actores que estén vinculados o hayan estado vinculados con lo que se está investigando. Y para revisar los sucesos es importante contar con varias fuentes de datos, ¿sí? Eso es importante. Siempre es importante corroborar las fuentes con distintas informaciones y datos. Como un ejemplo a propósito de estas investigaciones narrativas, pues les presento o traje, me parecía interesante, quizás pues introducir el texto del Centro de Investigaciones Populares, ¿no? En donde Alejandro Moreno, ya fallecido, pues ha generado una línea de investigación basada en la investigación narrativa a partir de historias de vida, ¿no? Y ha hecho toda una serie de seguimientos sobre la violencia en el origen popular y todas las secuelas y toda la secuencia que esto da, ¿no? Creo que este es un muy buen elemento que ayuda gráficamente a entender mucho más cómo es que esta investigación o esta forma de investigación genera un conocimiento y abre
Tanto así que en Venezuela, para hablar de violencia a nivel popular delictiva, este centro de investigación populares es un antecedente ante todo el que quiera pues manifestarse por ser uno de los pioneros que se ha abierto a este tema desde la investigación, desde el levantamiento de datos, desde pues construir y buscar que emerja la información a partir de la realidad de los sujetos y bueno, pues del fenómeno que allí se describe.